Es un honor para mí esta mañana tener el privilegio de dirigirles unas palabras en relación al tema cuyo título aparece en pantalla, que se llama El Homo Economicus y la Constitución. Cuando me hablaron sobre el particular, sentí particular entusiasmo por hablar del tema, en primer lugar, porque soy abogado, y en segundo lugar, porque estamos viviendo un mundo en el que la economía y el derecho se fusionan cada día más. Esa fusión a veces es una fusión inadecuada. Esa fusión a veces es una fusión que determina el derecho por la economía. Esa fusión a veces es una fusión que pone al derecho al servicio de la economía. Y quisiera, para poder introducirnos al tema, hacer una descripción de lo que a mi juicio es el marco de referencia necesario para poder entender el fenómeno del Homo economicus a la luz del análisis económico del derecho. Y el marco de referencia al que quiero aludir para ubicarnos en el tema está contenido parcialmente en un artículo escrito por el doctor Haroldo Gabernet en la revista de Derecho de la Universidad de Montevideo, quien al referirse a nuestro tiempo, al derecho y a los valores permanentes, nos ubica en la sociedad mundial, cuyo contenido brevemente voy a leerles para poder desarrollar con posterioridad el tema que pretendo explicar. Vivimos el fenómeno de un mundo interconectado, particularmente por los mercados internacionales y la influencia de los medios de comunicación, que llegan a crear realidades ficticias y condicionan la vida de los hombres y los pueblos, y pretenden dictar normas de vida, valores y costumbres generalizados. Tal es la característica de estos tiempos en los inicios del nuevo milenio. Esta tendencia a uniformar en el mundo un producto cultural nos inserta en la realidad de un nuevo imperialismo que pretende modelar a todos los pueblos según los parámetros de una subcultura que pone en riesgo las ricas diversidades culturales, cuando, sin embargo, las distinciones más significativas entre los pueblos siguen siendo justamente de esta índole, sin por ello desconocer la influencia e incidencia de factores políticos y económicos. La permanente pregunta sobre quiénes somos sigue hoy, más que nunca, inquietando a los individuos y naciones, tornándose acuciante la necesidad de respuesta por el aludido fenómeno globalizador, cuando da la impresión que los valores propios de un tipo económico van apropiándose del mundo y uniformando a las sociedades según el modelo señalado. Como señalaba en su oportunidad el Papa Pío XII, en los últimos siglos se ha intentado llevar a cabo una disgregación intelectual, moral y social, que busca la naturaleza sin la gracia, la razón sin la fe, la autoridad sin la libertad o la libertad sin la autoridad. Así se produce el fenómeno de la edificación de un mundo sobre estructuras que traen a la humanidad una economía, un derecho, una sociedad, una política sin trascendencia, que acaban por gravitar funestamente en la familia, en la educación, en la administración de justicia, en la actividad legislativa, en la inteligencia entre los pueblos, incluso ahí donde se determina la paz o la guerra. Y vemos entonces el notorio impacto que han producido sobre las familias y las personas los cambios, mudanzas y transformaciones sociales característicos de estos tiempos postmodernos. Estamos pues frente a un fenómeno de uniformidad que ha sido el campo fértil por excelencia para el cultivo de ciertas subdisciplinas, dentro de las cuales se encuentra el análisis económico del derecho y la opción pública. Quisiera subrayar
la expresión subdisciplina, por el hecho de que es producto de una subcultura. Y esa subcultura, a su vez, está determinada por un marco globalizador que nos está haciendo perder la identidad incluso personal, para aprender a responder en masa a ciertos fenómenos de tipo masivo, que determinan ciertas conductas también de tipo masivo, que llevan a perder el concepto clave de la individualidad personal. Sobre esa base quiero desarrollar una crítica del Homus economicus, desarrollado a su vez por dos grandes pensadores. El tema en general que voy a desarrollar está ordenado en la pantalla del modo que está ahí planteado. Le rogaría pasarla. La definición del Homus economicus de Brennan y Buchanan está determinada por un relativismo conceptual. ¿Y por qué digo esto? Porque ellos hablan de analizar los efectos de reglas alternativas sobre la conducta que emerge de la interacción social, incorporando modelos sobre relaciones de personas. Esa es la base y el método para hablar del Homus economicus. Esa afirmación me sugiere a mí algunas interrogantes importantes. La primera es, ¿qué quiere decir efectos de reglas alternativas sobre la conducta que emerge de la interacción social? ¿Cuáles son las reglas alternativas? ¿Cuál es la alternativa de comparación? Si yo hablo de reglas alternativas, necesariamente tengo que hacer referencia a otra regla para optar por la primera. De lo contrario, no tengo alternativa. Entonces, ¿cuál es el método? ¿Cuál es el sistema? ¿Cómo comparo para hablar de reglas alternativas que puedan regular la interacción social? Y si no tengo modelo, ¿cómo es posible que yo cree y estructure un modelo sobre bases de relaciones de personas si las reglas alternativas, que son la base para crear el modelo, no tienen parámetro de comparación alguna? Me encuentro entonces sobre arenas movedizas, porque estoy siguiendo una idea sobre la base de lo que los autores piensan que son reglas alternativas, sin definir ellos mismos cuáles son esas reglas alternativas para el lector o para el estudioso. Adelante dice, el modelo básico para el análisis constitucional será el del Homus economicus de la teoría clásica y neoclásica de la economía política. Y aquí viene para mí la pregunta de fondo de la exposición de hoy. ¿Por qué vamos a aplicar un modelo económico a un esquema jurídico? ¿Por qué vamos a analizar la ciencia del derecho desde la perspectiva de un modelo económico cuando cada ciencia tiene su metodología? ¿Por qué vamos a traspolar el método económico al análisis del hombre desde la perspectiva del derecho? ¿Cuál es la consecuencia de una aplicación de esa naturaleza? Refundir los conceptos jurídicos dentro de un modelo económico, acentuando así el relativismo conceptual. Puesto que cada ciencia posee su método, transferir el modelo económico al campo de lo jurídico constituye una transferencia inválida totalmente. ¿Queremos pasar, por favor? Dentro de ese modelo económico se habla a su vez de la opción del modelo del interés público para analizar al Homo economicus desde la perspectiva constitucional. ¿Y qué hicieron los autores para escoger el modelo del interés público como método de examen del Homo economicus? Hicieron una escogencia convencional. Les convenía desde el punto de vista analítico escoger el modelo del interés público. Pero ¿qué sucede cuando yo elijo un método científico porque me conviene? ¿Me estoy apegando a la verdad o me estoy apegando a la conveniencia? ¿Me estoy apegando a la búsqueda de lo cierto o me estoy apegando a la demostración de lo que yo quiero
demostrar, valga la redundancia. La consecuencia, por supuesto, o la respuesta, por supuesto, es que estoy utilizando un sistema de conveniencia analítica que me va a servir a mí para demostrar mi verdad. Y es evidente que no podemos hablar de mi verdad. Solamente podemos hablar de la verdad. Esa es la razón por la cual, desde mi perspectiva, el análisis económico del derecho y la opción pública, si están basadas en estos conceptos, son de un valor conceptual relativo y eminentemente subjetivo. Pasamos, por favor. ¿En qué consiste el argumento de simetría? Consiste en determinar que el comportamiento humano, cualquiera que sea, debe aplicarse el análisis de ese comportamiento humano a todas las instituciones de la misma manera. Debemos usar el mismo patrón para analizar todos los comportamientos en las diversas circunstancias de la vida. ¿Cómo es posible, me pregunto, que una misma hipótesis, económica o no, se aplique por igual a todas las instituciones jurídicas o no? ¿Cómo puedo aplicar un mismo método de juicio cuando las realidades que estoy analizando son distintas? La metodología que yo utilice para poder enjuiciar un determinado asunto debe ser la metodología apropiada a la disciplina del asunto que estoy enjuiciando. No la disciplina, no la metodología que a mí me convenga, no la metodología que a mí me interese, no la metodología que yo crea que es buena porque conviene a mis intereses subjetivos, porque estoy faltando a la verdad. No, esto solo tiene para mí una explicación que los mismos autores señalan de manera clara en su obra La razón de las normas. Y la explicación es que los análisis que ellos hacen no tienen fundamento ético. Ellos declaran que sus análisis están alejados de cualquier fundamento ético, que están fundamentados en una cuestión de conveniencia analítica. Pero ¿se puede hacer un análisis económico con consecuencias jurídicas e institucionales haciendo de lado la ética? ¿Se puede hacer un análisis que implique un examen del hombre haciendo de lado la ética? ¿Se puede hacer un análisis del hombre desde una perspectiva de conveniencia analítica que deja de lado el sentido de un orden económico de libertad ordenada? Porque debe quedar claro que la libertad económica espontánea, sin reguladores, genera caos. Y el caos genera por lo menos anarquía económica, que en el caso del capitalismo a ultranza se convierte en monopolio y en eliminación de la competencia. Tenemos entonces que hablar de un orden económico de libertad ordenada, originado en el principio del bien común y de la subsidiariedad, como lo afirma Johannes Messner. Si yo hablo de bien común, que es el fin supremo del Estado según la Constitución Política de la República en su artículo 1, no puedo hablar de una libertad económica anárquica, porque el bien común no se consigue mediante el ejercicio y la implementación de una libertad económica anárquica. Al contrario, se consigue el bien de unos contra el mal de muchos. Y esto de una libertad económica ordenada tampoco podemos hablar si no se respeta el principio de subsidiariedad, es decir, la idea de que el Estado se constituye para servir al hombre y no la idea de que el hombre existe para servir al Estado. Sigamos, por favor. Quienes hablan de la justificación del uso del modelo del Homo economicus justifican su punto de vista diciendo sencillamente que se puede hablar del Homo economicus porque el argumento más natural y familiar es que la gente se comporta de hecho como el modelo sugiere. ¿Y cómo sugiere el modelo?
el concepto de opción pública que yo aprendí, el concepto de análisis económico del derecho que yo aprendí, cataloga al hombre como un ser maximizador, egoísta y utilitarista. Esos tres elementos para mí se resumen en una sola palabra: mezquino. Si el hombre es utilitarista, maximizador y egoísta, vale muy bien el dicho chapín aquel que dice: lo que sobra para vos. Si me sobra algo, que te aproveche, pero mientras no me sobre no hay ningún problema, no tengo por qué darte nada. Yo no comparto la idea de que el hombre en general se comporta así. Hay ejemplos en la vida totalmente contrarios a esa afirmación. Hay ejemplos en la vida de altruismo, de entrega, de olvido de sí mismo, que enaltecen a la raza humana, que enaltecen al hombre, que no lo reducen al homo económico, sino lo exaltan a esa dualidad de alma y cuerpo de la que todos somos poseedores, que nos magnifica sobre la dimensión económica de manera absoluta y total. No podemos hablar de que porque así se cree que se portan todos el homo económicos y el argumento que lo fundamenta vale. No sirve esa idea para el argumento constitucional, aun cuando lo digan Brennan y Buchanan. ¿Por qué? Porque el análisis institucional y el análisis constitucional superan con mucho todo modelo económico. Seguimos, por favor. Ese análisis del homus economicus al que hacía alusión hace un momento, dicen los propios autores que está fundamentado en una ficción útil. Una ficción es una mentira. ¿Que hay mentiras útiles? Por supuesto que las hay. Pero fundamentar el esquema del homus económicus en una ficción útil para crear una subdisciplina económica es por lo menos poco serio. Porque estoy diciendo claramente que me estoy alejando de la verdad para crear mi modelo de homus economicus. Eso solamente sirve para reforzar un argumento subjetivo y no sirve para hacer una analogía con el hombre que supera con mucho el concepto del homus economicus. ¿Y por qué? Porque no tenemos que olvidar que cualquier análisis institucional, no constitucional, institucional, debe partir de la idea, de la comprensión de que las instituciones están compuestas por hombres. Y si las instituciones están compuestas por hombres, las instituciones tienen necesariamente una dimensión humana. No podemos hablar de estos conceptos abstractos de institución, de pueblo, de nación y todos aquellos conceptos de orden colectivo sin tomar en consideración el hecho de que todos esos conceptos en el fondo están formados por hombres de carne y hueso, que le dan sabor, que le dan sentido, que le dan orientación, que le dan razón de ser. El homus economicus, pues, si fuera el homus economicus al que aludí hace un rato, formaría instituciones de ese mismo tipo, que en lugar de engrandecer a la sociedad, la reducirían, harían de ella un elemento eminentemente reduccionista, fiscalizador, utilitarista y mezquino. ¿Cómo, desde mi punto de vista, debería hablarse del homus economicus si queremos traspolarlo al derecho? Desde la perspectiva de uno de los más insignes filósofos del derecho que he conocido, que es Luis Recasens-Sitges. Él dice que para analizar el derecho hay que utilizar el método de la lógica de lo razonable. Y me voy a detener un momento en este punto, porque la mayor parte de mi auditorio no está compuesta por abogados, así que tengo que detenerme. En derecho ha habido hasta hoy un método específico para razonar lo jurídico. Ese método específico que ha habido en derecho para razonar lo jurídico es el método de la lógica formal, silogística. Es decir,
Premisa mayor, premisa menor y conclusión. ¿Cómo se aplica eso al derecho en la práctica? Pongamos un ejemplo de derecho penal. El Código Penal dice que comete el delito de homicidio el que le quita la vida a otra persona sin tener necesariamente el propósito de hacerlo. Entonces, si una persona, por conducir un automóvil a excesiva velocidad, sin que los frenos estén bien, de noche y con luces defectuosas, le quita la vida a otro que se atraviesa la calle, comete un homicidio. Y por lo tanto debe ser sancionado de acuerdo con lo que dice la ley para quien comete el homicidio. ¿Cuál es la premisa mayor aquí? El supuesto jurídico. ¿Cuál es el supuesto jurídico? La norma que define el homicidio. ¿Cuál es la premisa menor? El hecho que produce la sanción, es decir, el haberle quitado la vida a otro. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Una pena que puede oscilar entre los 6 y los 10 años de prisión. Eso es la lógica formal aplicada al derecho. ¿Pero qué defecto tiene esa lógica formal? El defecto que tiene es que es formal y por lo tanto inhumana. Que las circunstancias de cada hecho fortuito, ya sea civil, ya sea penal, ya sea administrativo, ya sea constitucional, tienen relativamente poco valor a la hora de dictar una sentencia. ¿Por qué? Porque se está haciendo a un lado lo humano. Se está haciendo a un lado el principio aquel de José Ortega y Gasset, que decía en la rebelión de las masas, el hombre es él y su circunstancia. No podemos hablar de enjuiciar a nadie desde la perspectiva de un proceso judicial, haciendo a un lado su circunstancia personal. Porque si lo hacemos, estamos de entrada faltando a la justicia. Luis Recasens Siches, consciente de esa realidad, habló de un método inspirado en Aristóteles, que es el método de la lógica de lo razonable. Ese método tiene para él las siguientes características. Primero, está limitado por la realidad del mundo en que opera. No me puedo salir de ese mundo en que opero. No puedo construir fantasías allende al mundo en que opero. En el caso del derecho, está circunscrito por la realidad del mundo social histórico. B, está impregnado de criterios axiológicos, que es uno de los rasgos que diferencia la lógica de lo razonable de la lógica de lo racional. No necesariamente todo lo racional es razonable. La diferencia fundamental para el efecto del derecho entre lo razonable y lo racional es que lo razonable puede ser equitativo y consecuentemente misericordioso. Lo racional no. Lo racional es estrictamente deductivo, estrictamente lógico, desnudo de toda consideración de orden humano. El derecho no puede desnudarse de consideraciones de orden humano, porque entonces no estamos hablando de una disciplina social, sino estamos hablando de una disciplina científica. Y para la ciencia el método científico, para el derecho el método social, para el derecho la lógica de lo racional, la lógica de lo razonable que está impregnada de valores. De ahí el carácter axiológico de la lógica de lo razonable. En la lógica de lo razonable, las valoraciones son concretas, están referidas a una determinada situación humana real y en consecuencia deben tomar en cuenta todas las posibilidades y limitaciones reales. Esa es la razón por la cual, desde mi modesta perspectiva, la ciencia del derecho y el proceso judicial jamás van a poder incorporarse a una computadora, por muy elevado que sea el rango de inteligencia de esa computadora, porque poder prever todas y cada una de las circunstancias en las que todos y cada uno de los hombres podemos movernos en un momento determinado es imposible, por el sencillo hecho de que cada uno de nosotros tiene su circunstancia personal
Cada uno de nosotros usó de su propia circunstancia personal para venir aquí hoy. A mí mismo me pasó. Cuando vine me perdí. Me fui a parquear a 2 kilómetros de aquí. Afortunadamente venía con media hora de anticipación y preguntando llegué hasta aquí. Cuando me encontré al señor decano le comenté el asunto y me dijo, no, yo lo mando a dejar para que traiga su carro. Me hizo un gran favor porque solo de pensar en salir a las 2 de la tarde a pie para allá, pues no era muy halagüeña la idea. Pero eso fue parte de mi propia circunstancia personal, porque no me acordaba dónde estaba el S8. En fin, cada uno tenemos nuestra propia circunstancia personal y el derecho, cuando nos juzga, debe juzgarnos en atención a esa circunstancia personal. Por eso se habla de que las valoraciones del derecho son concretas y están referidas a una determinada situación humana real, teniendo que tomar en cuenta todas las posibilidades y todas las limitaciones de un hombre determinado en concreto. ¿Qué queremos pasar, por favor? Los subtítulos que están viendo ustedes en la pantalla son las diversas etapas que contiene el libro que se llama La razón de las normas y que por la brevedad del tiempo estoy analizando de una manera tan breve y tan rápida como lo estoy haciendo. En la parte conducente del tema, dicen los autores que una estructura institucional que transforme con más eficiencia que otras instituciones el interés particular en algo que beneficia a los demás es relativamente más apreciable en la medida en que el interés privado sea un motivo básico de la conducta humana. Y aquí vienen los interrogantes. ¿Cuál es el interés privado? De acuerdo al Homo economicus es maximizador, utilitarista y egoísta. De modo que si de ribete se beneficia a los demás, excelente. Pero eso está ajeno a la intención del individuo. Es decir, si sobró algo y no me di cuenta y por eso se beneficia a Juan, Pedro y Fernando, maravilloso. Yo no puedo entender cómo es posible que una estructura institucional sea más beneficiosa si es más eficiente que otras instituciones porque está motivada y fundamentada en el interés privado exclusivamente. Yo no puedo entender eso, porque desde el momento en que yo pertenezco a una institución, me debo a ella. Estoy para servirla a ella. ¿Y eso qué presupone necesariamente? Un cierto olvido de mí mismo. Pero si el primer interés que voy a tener ahí es servirme yo, si el primer interés que voy a tener ahí es acaparar yo, maximizar yo, tener la mayor utilidad yo, ¿cómo es posible que una institución así pueda funcionar bajo esos parámetros? Desde mi modesta perspectiva, no puede. Por favor. Esa posición de la maximización de la utilidad personal, Johannes Messner, que es el autor del que me valí para preparar el trabajo en refutación a Brennan y Buchanan, menciona que solamente puede neutralizarse y convertirse en positiva mediante lo que él llama el principio regulador de la competencia, que puede enunciarse así: solamente por desconocimiento de la naturaleza humana puede el pensamiento liberal aceptar que el libre autointerés en la competencia llevaría a una armonía de intereses. De hecho, en el capitalismo de economía libre, esto lleva a una desleal y mortífera competencia, con quiebras de negocios, crisis económicas y paro. ¿Podemos pasar, por favor? Según Messner, el orden de la economía social no se obtiene por sí mismo, como resultado espontáneo de la interacción de los intereses y fuerzas económicas individuales, sino como consecuencia de la ordenada voluntad humana garantizada por la voluntad ordenadora de la sociedad cuando falla la conciencia de responsabilidad del individuo. Se supone que todo hombre, por ser libre, debe ser responsable,
porque es natural que la responsabilidad vaya de la mano con la libertad. Pero esa es una suposición que admite prueba en contrario, y la admite muchas veces. Cuando la suposición de que la libertad es bien usada se convierte en la realidad de que la libertad es mal usada, debe intervenir la fuerza reguladora de la sociedad para llamar la atención a la conciencia individual del individuo a efecto de que retome el camino correcto. Porque muchas veces quien actúa irresponsablemente, muchas veces quien actúa ilegalmente, lo hace porque no tiene conciencia de lo que está haciendo, conciencia plena. Porque a pesar de que la libertad debiera llevar aparejada la conciencia personal, no siempre la lleva. Eso depende mucho del grado de formación de cada quien. Y en sociedades como las nuestras, en proceso de desarrollo, ese fenómeno de la falta de conciencia o de la propia conciencia en relación al efecto multiplicador de los propios actos es muy común. De modo pues que se hace necesaria la existencia de un principio regulador de la voluntad humana personal cuando ésta falla, que es la voluntad social. Solo así se puede llegar a conseguir el bien común. Sigamos, por favor. De modo que para poder además conseguir el bien común se hace imperativa la existencia de una justicia social. Se ha dicho muchas veces que la expresión justicia social es una tautología, y se ha dicho que la justicia social es una tautología porque no hay justicia que no lo sea, y se ha dicho que no hay justicia que no sea justicia social porque la justicia por definición es una virtud que mira a otro. Pero no es lo mismo hablar de la justicia como una virtud que mira a otro que hablar de la justicia como una virtud que mira a otros. Cuando se habla de la justicia como una virtud que mira a otros, a terceros, necesariamente hablamos de una justicia social, imprescindible para el logro del bien común. ¿Qué pasa si dejamos a la conciencia individual que ambule por la vida despojada de los principios de justicia social, despojada de los principios de responsabilidad personal y en pro de la consecución del afán individualista, de la colmación de las propias ambiciones personales sin ningún principio regulador? ¿Qué pasa si un individuo funciona así? Podemos pasar fácilmente del capitalismo al monopolio. Seguimos, por favor. ¿Qué sucede cuando hablamos de una competencia producto de esa falta de regulación a la que estoy aludiendo, de una competencia abandonada a sí misma? Pues la consecuencia es la parálisis y el estancamiento de la economía. Por eso, la justicia social exige, por un lado, la protección de la libertad de la competencia frente a las limitaciones de las fuerzas monopolizadoras, porque es obvio que cuando el monopolio se da, la competencia se termina. Y si se da el monopolio, estamos hablando de una forma de esclavitud económica que elimina la competencia. Y lo justo que es que la competencia exista, pero no que se desborde hasta convertirse en un monopolio. Por esa razón, la justicia social exige el control de la libertad de la competencia. Y por otra parte, además, exige que se impidan los abusos perjudiciales para la satisfacción del interés general. Cualquier acción personal es buena siempre que no lesione el interés general. Y el homo economicus, como lo hemos venido planteando, no tiene nada que ver con estas ideas. Seguimos, por favor. Y ahora paso a la razón de ser del tema. Pero era necesario todo esto para poder llegar a estas conclusiones. Nuestra Constitución política es uno de los cuerpos constitucionales más ordenados y mejor pensados en América Latina, con todos los defectos que tienen. No estamos hablando de una obra perfecta. Nuestra Constitución es perfectible, como todo lo humano, puede mejorar, pero es bastante buena. Y una de sus primeras bondades, desde mi modesta perspectiva, es que es axiológica. Y eso se demuestra
en su artículo primero, que define el telos del Estado como la protección de la persona y la familia, es decir, ese telos del Estado recoge el principio de la subsidiariedad, es decir, el Estado se constituye para servir a la persona y a la familia. Y luego el fin supremo del Estado es la realización del bien común. Y el bien común es un valor. Por lo tanto, nuestra Constitución es axiológica. El análisis del homo economicus no es axiológico. El homo economicus no cabe en la Constitución porque la metodología para investigarlo es propia de la ciencia económica y no del derecho, reduciéndolo por esa razón a un nivel pragmático y utilitarista en el que la axiología está ausente. El análisis constitucional del homo economicus es el de la teoría clásica y neoclásica de la economía política, el que a su vez está fundamentado en razones de pura conveniencia analítica que lo alejan del método de la lógica de lo razonable, que es jurídico y axiológico. Al hombre no lo podemos juzgar sin la perspectiva de la axiología, no lo podemos juzgar sin la perspectiva de lo razonable, no lo podemos juzgar sin la perspectiva de lo equitativo. Por eso no cabe en la Constitución Política de la República el homo economicus. Pero sí cabe el concepto económico de Johannes Messner, como lo vamos a ver a continuación, por favor. Sobre los dos primeros puntos no quiero comentar más porque ya lo hice hace un momento, pero sí me quiero detener en el tercero. El régimen económico y social de la República se funda en principios de justicia social, como lo estipula el artículo 118 de la Carta Magna. De modo que ahí lo que vemos fundamentalmente es un principio de congruencia entre el artículo primero y el artículo 118. Porque el artículo primero persigue como fin último del Estado la obtención del bien común. Y una de las formas de obtener el bien común es mediante la justicia social aplicada a la economía. Y el crecimiento del monopolio se modera en el literal H del artículo 119 de la Constitución, que dice: son obligaciones del Estado impedir el funcionamiento de prácticas excesivas que conduzcan a la concentración de bienes y medios de producción en detrimento de la colectividad, que también está de acuerdo con otros cuerpos de leyes nuestros que hablan de que el interés general debe prevalecer sobre el interés particular. Y la libertad de la competencia se regula en el inciso K del artículo citado, que garantiza como obligación del Estado la protección del capital, el ahorro y la inversión. De modo que hay equilibrio en ese sentido en nuestra Constitución. Por favor. No podemos hablar del tratamiento del homus economicus desde una perspectiva jurídica porque está impregnado de relativismo conceptual. Y el método de la lógica de lo razonable impide juzgar desde cualquier punto de vista relativista al hombre, porque eso significaría no ubicarlo en la realidad, sino ubicarlo en la realidad subjetiva de quien está haciendo el juicio. Los autores del concepto del homo economicus, como hemos visto, utilizan un modelo económico para una materia jurídica, como es el análisis constitucional, y eso hace inválido el análisis. La justificación del homus economicus se basa en una ficción útil, por tanto, no está fundamentada en la verdad. La defensa metodológica del modelo de conducta de los intereses desconoce el principio regulador de la competencia. Y el homo economicus está ausente de la Constitución, dado el carácter axiológico de la misma y el carácter reduccionista, utilitario y pragmático del primero. Y quiero terminar como empecé, concluyendo con parte de la lectura que hice al principio, que resume estas ideas, a juicio mío, de una manera muy concreta. Necesitamos, frente a esa realidad, frente a esa invasión globalizante que estamos viviendo, una de cuyas manifestaciones es, desde mi modesta perspectiva, la exaltación del homus economicus, necesitamos remarcar
el redescubrimiento de nuestra propia identidad cultural, como lo dice el autor que cité, el doctor Haroldo Gabernet, en las frases que a continuación les leo. La gravedad de la situación se remarca al advertir que el hombre parece arrogarse funciones cuasi divinas, pretendiendo incluso modificar la naturaleza de las cosas. Frente a ello, el redescubrimiento de la propia identidad cultural aparece como medio para enfrentar los desafíos que el descrito estado de situación plantea. La permanente recurrencia a la religión, la genealogía, la lengua, los valores, la historia, las costumbres, las instituciones y el derecho permiten reafirmar y definir quiénes somos, quiénes no somos e incluso contra quién estamos. Y de ahí gestar el desafío de generar un reemplazo de esta realidad o al menos su adecuación de modo que permita el respeto de las identidades, el desarrollo de los marginados y el acceso a los beneficios y apetencias inherentes a la condición humana. José Ortega y Gasset decía, como ya lo dije hace un momento, que el hombre es él y su circunstancia. Y yo quiero terminar con estas palabras. Que el hombre sea él y su circunstancia exige que en la medida de lo posible siempre sea el hombre dueño de su circunstancia. En la medida en que nosotros nos dejemos llevar por las circunstancias, seremos menos dueños de sí mismos, menos dueños de nuestro propio destino y más ignorantes cada vez de quiénes somos y hacia dónde vamos. Muchas gracias por su atención.